Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 8. El sacerdocio católico. Parte número 2. ¿Puede una mujer ser ordenada sacerdotisa? Solo un hombre de sexo masculino, bautizado, puede recibir válidamente la ordenación sacerdotal. Esto se desprende con claridad de las Sagradas Escrituras, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Dado que la Iglesia no tiene poder alguno sobre las condiciones esenciales de los sacramentos, no puede autorizar la ordenación de sacerdotisas. Sería totalmente inválida. ¿Cómo sabemos que solo un hombre de sexo masculino puede ser ordenado sacerdote válidamente? Es un hecho indudable, establecido por las Sagradas Escrituras, que Cristo solo llamó a hombres para ser apóstoles. La Iglesia no puede modificar esa elección. El respeto a las costumbres de la época no basta para explicar que Cristo solo escogiese a hombres. Jesucristo, que es Dios y que fundó una iglesia destinada a permanecer hasta el fin del mundo, no podía dejarse someter por las convenciones de una época. De hecho, se mostró siempre perfectamente libre al respecto y no dudó en contradecirlas en muchas ocasiones, como por ejemplo, sobre la observancia del sábado, el perdón de los pecados, la actitud hacia los pecadores públicos, etc. Si hubiese querido que hubiese mujeres apóstoles, nada se lo habría impedido. El solo hecho de que la Santísima Virgen María jamás fuese considerada, entre comillas, sacerdotisa, basta para probar que no puede haber sacerdotisas en la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Prohíben explícitamente las Sagradas Escrituras la existencia de sacerdotisas?
San Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 37, lo siguiente. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que os escribo un mandato del Señor. Por tanto, a las mujeres no se les autoriza a hablar en las ceremonias religiosas, ni a desempeñar ninguna función de dirección. San Pablo lo justifica expresamente por la costumbre general de la Iglesia, como en toda la Iglesia de los santos, por la ley del Antiguo Testamento, como también la ley lo dice, por la conveniencia, pues es indecoroso que la mujer, y ante todo, como un mandamiento del Señor. ¿Qué dice al respecto la tradición de la Iglesia? En la tradición de la Iglesia se encuentra un consenso unánime al respecto. Tertuliano, muerto en torno al año 220, escribe lo siguiente. Se le prohíbe a las mujeres hablar en la Iglesia. No tienen derecho a predicar, bautizar, ofrecer el sacrificio, aspirar a un oficio masculino, y menos aún, al servicio sacerdotal. Siguiente pregunta. ¿Jamás ha habido ordenación de mujeres en la Iglesia? Cuando en el siglo IV la secta de los coliridianos ordenó mujeres, San Epifanio reaccionó vivamente. Y cito lo siguiente. En una ceremonia ilícita y blasfema, ordenan mujeres y sobre todo ofrecen por medio de ellas un sacrificio en nombre de María. Esto quiere decir que todo este asunto es blasfemo e impío. Es una alteración del mensaje del Espíritu Santo. De hecho, es diabólico y la obra del espíritu impuro. Y un poco más adelante afirma, en modo alguno puede una mujer desempeñar el oficio de un sacerdote. De hecho, jamás ha habido sacerdotisas en la Iglesia Católica. Siguiente pregunta. Dado que no sacerdotisas, ¿no ha habido en la Iglesia diaconisas? Las diaconisas, que existieron durante un cierto tiempo, no desempeñaban las funciones litúrgicas del diácono. Se las elegía únicamente para realizar la unción con el óleo sobre las mujeres antes del bautismo y para el cuidado de las mujeres enfermas. Así se dice en las constituciones apostólicas lo siguiente. La diaconisa no bendice ni cumple ninguna de las funciones reservadas al sacerdote o al diácono. Solo realiza el oficio de portera y ayuda a los sacerdotes en los bautizos de mujeres, por una razón de decencia. Hay documentos recientes sobre la imposibilidad de la ordenación de mujeres. Retomando la enseñanza de diferentes sínodos, el Código de Derecho Canónico enuncia el principio. Solo un hombre bautizado recibe válidamente la ordenación sacerdotal. En su carta apostólica, Ordinario Sacerdotal, del 22 de mayo de 1994, Juan Pablo II recordó también la doctrina tradicional.
y cito lo siguiente: a fin de que no subsista duda alguna sobre una cuestión de gran importancia que concierne a la mismísima constitución divina de la Iglesia, declaro, en función de mi misión de confirmar a mis hermanos, que la Iglesia no tiene de ninguna manera el poder de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres y que esta posición debe ser definitivamente tenida por todos los fieles de la Iglesia. ¿Qué autoridad tiene esta enseñanza? Bien, como todos los papas posteriores al Vaticano II, Juan Pablo II rechazaba comprometer su autoridad de manera infalible. Pese a ciertas apariencias, tampoco lo hace aquí. Apela a la doctrina tradicional, pero invocando la autoridad del magisterio ordinario de la Iglesia, en lugar de ejercer personalmente el carisma de la enseñanza infalible del que está dotado en cuanto papa. Entonces, ¿esta enseñanza es falible o infalible? La enseñanza de la Iglesia sobre la imposibilidad de ordenación de mujeres es totalmente infalible. Pero dicho carácter infalible procede de que esa verdad siempre fue objeto de su magisterio ordinario. No proviene del documento de Juan Pablo II. ¿Cuál es la razón profunda de la imposibilidad del sacerdocio de la mujer? La razón profunda por la cual la mujer no puede ser sacerdote se encuentra en el orden de la creación. La relación entre el hombre y la mujer, en efecto, refleja el orden de la creación. El hombre es el símbolo de Dios y la mujer el de la creación. En consecuencia, la mujer, por su propia naturaleza, no es capaz de representar la autoridad de Dios. Tal posición ¿no es discriminatoria hacia las mujeres? No se trata de plantear principios de discriminación o de no discriminación, sino de observar la realidad tal cual es y de actuar conforme a la realidad. Solo una actitud de prejuicio rechaza ver la diferencia que existe entre los sexos. ¿En qué afectan esas diferencias entre hombre y mujer al culto divino? Bien, para quien contempla el asunto sin apriorismos, está claro que el hombre tiene una naturaleza más activa, productora y realizadora. Es a él a quien corresponde actuar en el mundo y transformarlo. También a él le corresponde el papel de gobernar y dirigir la sociedad. La mujer, por el contrario, tiene una naturaleza más pasiva y receptiva. Su dominio es ante todo el del círculo restringido de la familia y los hijos. Su destino es más bien ser dirigida que dirigir. Por eso dice San Pablo: el marido es cabeza de la mujer. En Efesios capítulo 5, versículo 23. También por esa razón Dios, en la Sagrada Escritura, está representado con rasgos de hombre. Dios trasciende la distinción de sexo, de suyo. No es masculino ni femenino. ¿No podría representársele igualmente con figura de mujer? Los hechos son que en las Sagradas Escrituras a Dios se le representa con rasgos masculinos. Es padre y esposo del pueblo elegido. Es oponerse a la revelación y parodiar el Evangelio de forma blasfema, rezar a nuestra Madre, como se hace en algunos lugares. Todas las religiones que creen en un Dios creador se hacen de él una idea masculina.
al menos en lo que concierne al Dios principal. Las divinidades femeninas se encuentran, por el contrario, en las religiones panteístas, que no hacen ninguna diferencia esencial entre Dios y el mundo. No es casualidad que, al encarnarse, Dios se hiciese hombre y no mujer. El hecho de que Jesucristo sea hombre implica que los sacerdotes deben ser hombres. Tras el pecado del primer Adán, quien cabeza de toda la humanidad arrastró a toda ella a la caída, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único pontífice, el único gran sacerdote. Los sacerdotes del Nuevo Testamento no son sino instrumentos que Él escoge para continuar su obra y a quienes hace participar de su sacerdocio. Por tanto, del hecho de que el Verbo de Dios, para ser el nuevo Adán, se haya encarnado en una naturaleza masculina, se deriva que solo el hombre puede participar en su sacerdocio. ¿Qué desvela la actual reivindicación de la ordenación de mujeres? Las polémicas en torno a la ordenación de mujeres muestran la falsa idea del sacerdocio que predomina hoy. Si no se ve en el sacerdote sino un animador social que preside las asambleas locales del pueblo de Dios, consuela a los afligidos y alimenta el sentimiento religioso de los fieles, no se ve bien por qué una mujer no podría desempeñar esa función. Pero un sacerdote es algo totalmente distinto. Es un alter Christus, otro Cristo. Siguiente pregunta. ¿No puede acusarse a la Iglesia de mantener a la mujer en un estado de inferioridad? La mujer estaba en un estado de inferioridad en el paganismo, y todavía es así hoy en el caso de judíos y maometanos. Por el contrario, el cristianismo le dio a la mujer su nobleza. Goza de la misma dignidad que el hombre, de quien es, en particular, en el matrimonio, su compañera y no sierva. Pero esto no excluye que sea diferente que él y que tenga otras funciones que cumplir. ¿No ha dicho que el hombre simboliza al Creador y la mujer a la criatura? Se trata, como indica la palabra, de un simple símbolo. Por su naturaleza, el hombre es tan criatura como la mujer, y por tanto debe aprender, como ella, la obediencia y la sumisión. ¿Cómo le dio la Iglesia a la mujer su dignidad? La Iglesia Católica honra a la mujer por encima de toda medida en la persona de María, Virgen y Madre de Dios. La venera como reina de todos los santos y la eleva por encima de toda criatura. Apóstoles, obispos, papas e incluso los ángeles de cualquier naturaleza. El honor tributado a María se extiende naturalmente a todas las mujeres, en la medida en que se parezcan a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. ¿Qué puede señalarse sobre el honor que se tributa a la Santísima Virgen? El principal título de gloria de María, el que le permite ser honrada por encima de toda criatura, es específicamente femenina. Ella es la Madre de Dios y por tanto, Madre de todos los hombres, en la medida en que son llamados a incorporarse a su Hijo Jesucristo. A diferencia de las feministas, la Iglesia exalta a la mujer en línea con su especificidad femenina
y no negándola. Sin embargo, María no es sacerdote. El Papa Inocencio III escribía al respecto una carta al obispo de Burgos con lo siguiente: aunque la Virgen María sea superior a todos los apóstoles en conjunto, no es a ella sino a ellos a quienes el Señor confió las llaves del reino de los cielos. ¿Qué puede decirse del feminismo contemporáneo? En su pretendida, entre comillas, emancipación de la mujer, el feminismo contemporáneo muestra en realidad el mayor desprecio hacia la mujer, puesto que quiere alinearla con el modelo masculino, en vez de desarrollar los valores propiamente femeninos. La mujer se encuentra entonces en desventaja. Una mujer siempre será un mal hombre. ¿Por qué la Iglesia exige el celibato a los sacerdotes? Al ser otro Cristo, el sacerdote debe pertenecer por completo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así como sube al altar para ofrecer el sacrificio del amor divino, debe también ofrecer su corazón a Dios en un amor no compartido con nadie. Una razón suplementaria es que el sacerdote debe estar a disposición de todas las almas, como padre y hermano de todos, lo cual no sería posible si tuviese que cuidar de su propia familia. El sacerdote católico se asemeja pues perfectamente a Jesucristo, quien tampoco se casó y vivió totalmente entregado al amor de su Padre y de las almas inmortales. Siguiente pregunta. ¿Hay otras razones que exijan el celibato sacerdotal? Puede señalarse que nuestro Señor, que era virgen, quiso que San José y Nuestra Señora, con quienes vivió 30 años, fuesen también los dos vírgenes. Que su precursor, San Juan Bautista, fuese virgen. Que su discípulo bien amado, San Juan, fuese también virgen. Puede sacarse la conclusión de que hay que ser virgen para acercarse de verdad a nuestro Señor. Y el sacerdote es el ministro de la Santa Eucaristía. ¿No supone el celibato un gran sacrificio para el sacerdote? El celibato es sin duda un sacrificio, pero el sacrificio es la ley de la vida natural. No se puede elegir una cosa sin, por el hecho mismo de elegir, renunciar a otra. Y aún más, de la vida y de la fecundidad sobrenaturales. Al igual que Cristo rescató al mundo por su pasión, el sacerdote no podrá hacer mucho por la Iglesia y por la salvación de las almas si no vive una vida de sacrificio. Nuestra época, inclinada a ver en el amor humano y en la sexualidad la única alegría de vivir, es justo la que más necesidad tiene del ejemplo de sacerdotes y religiosos que le recuerden los valores e ideales superiores. ¿No es el celibato una obligación antinatural e inhumana? Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, el celibato vivido por Dios es un ideal elevado. Cristo dice que, además de quienes no se casan porque no pueden, están quienes se abstienen del matrimonio por el reino de los cielos. San Mateo capítulo 19, 12. El que tenga oídos para entender, que entienda. Pero, ¿no es el matrimonio una imagen de la unión entre el alma y Dios? El matrimonio es una imagen del amor que debe existir entre Dios y el alma, pero no es más que una imagen y no la realidad, porque el matrimonio se rompe con la muerte. En el cielo ya no habrá matrimonio.
San Mateo capítulo 22, versículo 30. Todos vivirán en el amor de Dios, que es ya, para las almas consagradas, el único amor. El celibato es así una anticipación de lo que será la vida eterna. ¿No responde el matrimonio profundamente a las necesidades de la naturaleza humana? La naturaleza humana da también al hombre una inteligencia y una voluntad libres que le permiten dominar sus pasiones y en ocasiones combatirlas por un ideal más elevado. El animal no puede hacerlo. Actúa siempre según sus instintos. Pero el hombre puede y a menudo debe renunciar por un bien mayor a la satisfacción de las pasiones sensibles. Si no lo hace, se rebaja al nivel de la bestia. ¿Por qué no se encuentra el celibato absoluto de los sacerdotes fuera de la Iglesia Católica? Cuando los jóvenes renuncian a la felicidad de fundar un hogar para entregarse totalmente a Dios, dan una buena prueba de la vitalidad de la Iglesia y del entusiasmo que la fe puede comunicar. Si las comunidades que se separaron de la Iglesia abandonaron rápidamente el celibato, es porque no podían comunicar esa fuerza a sus miembros. Siguiente pregunta. ¿No ayudaría la supresión del celibato a remediar la falta de sacerdotes? La supresión del celibato produciría quizás, a corto plazo, un cierto aumento en el número de ordenaciones, pero el mal no se arreglaría con eso. Solo se habría capitulado ante él. Serían entonces muchos los ordenados que no serían realmente llamados por Dios, o que no adoptarían suficientemente los medios para responder a su llamada. Hay que preguntarse más bien, ¿por qué antes había muchos hombres dispuestos a hacer ese sacrificio del celibato, lo que ahora no sucede? Pero, ¿no es el celibato en cualquier caso una barrera? El celibato es una barrera muy útil para quienes no son llamados. Sin él, muchos hombres irían al sacerdocio por razones fútiles, como un puesto de trabajo seguro, gozar de buena reputación, promoción social, que es el caso en muchos países del tercer mundo, etc. Para mayor bien de la Iglesia y de los fieles, esas personas se mantienen alejadas del sacerdocio, al menos en gran parte, gracias a la obligación del celibato. ¿El celibato es de origen apostólico? El celibato es de origen apostólico. Al menos es muy probable que así sea. Y fue por tanto la norma en la Iglesia desde el principio. En los inicios de la Iglesia, los hombres casados podían convertirse en sacerdotes y obispos, pero debían, tras su ordenación, abstenerse del matrimonio. Si podían continuar conviviendo con su esposa, era solo como hermano y hermana. Siguiente pregunta. ¿No habla San Pablo explícitamente de la mujer del obispo? Cuando San Pablo cita entre las cualidades exigidas para ser obispo o diácono, el hecho de estar, entre comillas, casado una sola vez, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2, 3 y 12. Eso no quiere decir que el diácono y el obispo pudiesen continuar viviendo maritalmente tras su ordenación. Indica, al contrario, que el hecho de volverse a casar se consideraba como signo de una incapacidad para vivir en la continencia. Quien tras la muerte de su primera esposa
siente aún la necesidad de un nuevo matrimonio, no parece capaz de vivir en celibato. Esta prescripción no puede tener otro sentido, porque si el eclesiástico pudiese continuar viviendo maritalmente, un segundo matrimonio no podría ser un impedimento a la ordenación. ¿Abordaron la cuestión los padres de la Iglesia? Un padre de la Iglesia, San Epifanio de Salamina, año 315 a 403, ofrece el siguiente testimonio. Los sacerdotes son elegidos, en primer lugar, entre los hombres vírgenes, y si no, entre los monjes. Pero si entre los monjes no se encuentran personas aptas para cumplir con este servicio, se tiene costumbre de elegir los sacerdotes entre aquellos que viven en la continencia con su esposa, o que, tras un único matrimonio, son viudos. ¿Se observó esta norma en todas partes? El mismo padre de la Iglesia se queja de que esta norma no se observe en todas partes y hace el siguiente comentario. En muchos lugares, los sacerdotes, los diáconos y los subdiáconos engendran todavía niños. Yo respondo que ello no es conforme a la regla y que ocurre a causa de la indolencia de los hombres. ¿No datan las leyes del celibato del siglo IV? Las primeras leyes explícitas que conocemos sobre el celibato de los clérigos fueron, efectivamente, promulgadas en el siglo IV. Sin embargo, hay que señalar que no se presentaron como una novedad, sino como un recordatorio de la antigua disciplina. Los padres del Concilio Africano de 390 se refieren explícitamente a la tradición apostólica cuando establecen de nuevo la obligación del celibato. ¿Cómo explicar que algunos autores daten en el siglo XII el inicio del celibato sacerdotal? La afirmación según la cual el celibato sería una invención del siglo XII no contiene un solo elemento de verdad. El Segundo Concilio de Letrán decidió en 1139 que los matrimonios contraídos por los clérigos que ya hubiesen recibido las órdenes mayores no serían solamente prohibidos, sino además inválidos. Entre paréntesis, antes, el matrimonio de un sacerdote o de un diácono era gravemente pecaminoso, pero sin embargo, válido. Siguiente pregunta. ¿Por qué los sacerdotes de las iglesias orientales católicas pueden vivir maritalmente? La Iglesia de Oriente, en un concilio del siglo VII en Constantinopla, hizo concesiones a una costumbre que se había expandido. Y cito lo siguiente: permitió a los sacerdotes continuar usando un matrimonio celebrado antes de la ordenación. Este concilio no conservó la antigua disciplina del celibato, más que para los obispos. Luego, los papas toleraron esta norma para los sacerdotes de la Iglesia Oriental, que volvían a la unidad con Roma. La costumbre oriental ¿no es pues más que una tolerancia? Esta costumbre oriental no es más que una tolerancia y marca una ruptura con el ideal primitivo. La Iglesia de Oriente, sin embargo, conservó algunos restos de ese ideal. Ejemplo, el diácono o el sacerdote pueden continuar con un matrimonio contraído antes de la ordenación, pero no puede contraer matrimonio. Si su mujer muere, debe observar el celibato.
Los obispos son escogidos la mayor parte de las veces entre los monjes, porque éstos son siempre célibes. Pero si un hombre casado se convirtiese en obispo, tendría que separarse de su mujer. Siguiente pregunta. ¿Cómo consideran los fieles a estos sacerdotes casados? Los fieles de la Iglesia Oriental consideran a menudo a los sacerdotes casados como inferiores a los sacerdotes monjes. Sienten más o menos que solo el sacerdote célibe realiza perfectamente el ideal sacerdotal y prefieren confesarse con él.